Ahora sí, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les comentaba que me acompañan esta mañana el contador público Héctor Orozco Fernández. Él es director corporativo del proceso de empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. El doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, y el licenciado Joaquín Blanes Casas, procurador federal de la Defensa del Trabajo. Miren, los hemos invitado para darles información que consideramos valiosa, oportuna, sobre el proceso de liquidación que a raíz de la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro se ha venido llevando a cabo desde el 11 de octubre pasado. Así me voy a referir en primer término a las indemnizaciones, a las liquidaciones pagadas hasta este momento, incluidas las del personal jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Después voy a hablar sobre cuál es el estado que guardan las consultas, las entrevistas en los centros opción que ha dispuesto la Secretaría de Economía para que los interesados que una vez que han recogido su indemnización puedan tener acceso a este menú que se les ofrece para la reinserción en el mercado laboral, y particularmente me voy a referir a los cursos de capacitación que ofrece el Servicio Nacional de Empleo. Desde luego estaremos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que tengan, sobre todo respecto de los aspectos jurídicos a raíz de la audiencia del sábado pasado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el momento en el que nos encontramos al día de hoy. En primer término, quiero informarles que al cierre de ayer se han acumulado un total de 19,712 liquidaciones en los distintos centros de indemnización voluntaria dispuestos por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Estas 19,712 liquidaciones efectivamente pagadas con nombre y apellido y que comprenden la indemnización base más la compensación adicional que ofrece el gobierno federal, representan un avance del 44.3% del total de ex trabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro. Y en cuanto a jubilados se refiere, quiero informarles que respecto de por lo que hace a la segunda catorcena posterior a la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, tenemos al corte de hoy que 21,114 jubilados han recibido el pago de su pensión jubilatoria. Esto refleja un avance estimado del 92% del total de ese universo de jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Y respecto a la primera catorcena, podemos informar que el reporte final es superior al 97% de pagos de esas pensiones jubilatorias. Ahora, por lo que hace a los centros opción, quiero informar a ustedes que se ha atendido directamente en ellos a 7,840 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que han acudido interesados en conocer cuáles son las opciones productivas que se ofrecen, ya sea a fin de ser contratados en la Comisión Federal de Electricidad o bien a fin de que tengan alguna opción productiva por lo que hace a la proveeduría de bienes y servicios a la propia Comisión Federal de Electricidad, o las distintas opciones que como micro, pequeños, medianos empresarios, franquiciatarios les está poniendo a su disposición la Secretaría de Economía. Cabe señalar, ¿qué pasa con el sonido? Cabe señalar que de estos 7,840 casos, el 83% en realidad están buscando una opción de empleo, de un nuevo empleo, y particularmente en la Comisión Federal de Electricidad. Y el otro 17% están buscando la opción de poner una empresa propia, ya sea como proveedor de bienes y servicios de la Comisión Federal de Electricidad o bien para poder comercializar otro tipo de bienes y servicios. Por lo que hace, no, pues esto está terrible. A ver,
Por lo que hace al Servicio Nacional de Empleo, como parte de estas opciones productivas, quiero informarles que a través de los módulos que están dispuestos en los centros opción, hemos atendido a 2,046 extrabajadores y 1,046 de ellos están ya inscritos para tomar los cursos que iniciarán el próximo lunes 9 de noviembre, iniciarán el lunes 9, el día martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, cursos de contabilidad de costos, electricidad para instalaciones domésticas, electricidad para instalaciones industriales, soldadura, entre otros. Estoy mencionando solamente los principales. Se les llamará directamente a quienes se han inscrito como interesados para tomar estos cursos de capacitación que, como lo he dicho en ocasiones anteriores, se les entregará el equivalente a 3 salarios mínimos durante un plazo de 3 meses a fin de que puedan llevar a cabo esta capacitación, y en adición a esos 3 días de salario mínimo durante 3 meses, se les otorgará una ayuda de transporte mensual de 450 pesos. Así como ustedes pueden ver, estamos muy avanzados en este proceso de liquidación, de pago de las indemnizaciones, de la compensación adicional, de las entrevistas en los centros opción. Quiero señalar 2 cosas que me parecen muy importantes respecto a los centros opción. La primera es que a partir de hoy mismo, la Secretaría de Economía, directamente en los centros opción, estará atenta para organizar junto con los trabajadores o ex trabajadores que así lo deseen y que hayan recibido ya su indemnización, su liquidación, para organizarlos en empresas del tamaño que deseen organizarse los ex trabajadores, para que se proceda de inmediato a la celebración de contratos como adjudicación directa, repito, como adjudicación directa con la Comisión Federal de Electricidad para proveeduría de bienes y servicios, obras de construcción, mantenimiento, talleres, todas aquellas actividades asociadas, no directamente vinculadas, sino asociadas a la prestación del servicio de energía eléctrica, pero como proveedores de estos bienes y servicios con la Comisión Federal de Electricidad mediante contratación o adjudicación directa en términos de la ley de la materia. Aquí es importante destacar que para estos propósitos, tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, como por lo que hace a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las causales de excepción a licitación pública o de invitación a cuando menos 3 participantes están expresamente señaladas en ambos ordenamientos legales. De tal suerte que invitamos muy respetuosamente a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a organizarse, a acudir a los centros opción a partir de este día, para que ya sea como una sociedad cooperativa, una pequeña sociedad mercantil, la manera en que quieran estructurar la organización de su nueva personalidad moral, lo puedan hacer para que de inmediato la Secretaría de Economía los vincule con la Comisión Federal de Electricidad y, dependiendo de la prestación del servicio o la proveeduría de bienes de que se trate, lo puedan hacer a partir de los próximos días mediante la adjudicación directa de los contratos correspondientes. Por lo que hace a la contratación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en Comisión Federal de Electricidad, les podemos también informar, con la presencia del representante del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes aquí, que nos acompaña esta mañana, Héctor Orozco, que la mecánica que se va a seguir es la siguiente. Se tiene un gran interés, como habíamos comentado, de 6,489 personas que han expresado su interés por ser contratadas en la Comisión Federal de Electricidad. Se ha tomado los datos y la información de todos ellos y, de acuerdo con su perfil, se les invitará a que, mediante primero una contratación en una empresa que está al servicio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, tomen durante 2 meses el curso de capacitación que estará solicitando, requiriendo la Comisión Federal de Electricidad, previo a la contratación ya directa
con la propia Comisión Federal de Electricidad. Durante esos 2 meses que estarán tomando esta capacitación para perfeccionar sus habilidades y poder alcanzar el perfil necesario, dadas los requerimientos de la CFE, se les pagará a los extrabajadores por tomar estos cursos de capacitación, perfeccionar sus competencias y cualidades laborales y que estén en mejor aptitud para la contratación en la Comisión Federal de Electricidad. Es muy importante recordar que solamente aquellos extrabajadores que hayan finiquitado a través de este procedimiento voluntario, mediante la recepción de la indemnización base, la compensación adicional que ofrece el Gobierno de la República, la relación que tenían con el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro, es una condición necesaria para proceder a cualquiera de estas opciones que se están comentando, ya sea para la ulterior contratación en la Comisión Federal de Electricidad, para poderse organizar como empresas proveedoras de bienes y servicios con el auxilio de la Secretaría de Economía mediante contratos de adjudicación directa, para tomar los cursos de capacitación del Servicio Nacional de Empleo. Les recuerdo, con esto concluyo, que es hasta el próximo sábado 14, realmente será hasta el viernes 13, que se esté ofreciendo la compensación adicional a la indemnización base, compensación que, como hemos dicho reiteradamente, va de un 10% hasta un 80%, dependiendo de la antigüedad del extrabajador en el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro. Para este propósito, y dado que puede haber una mayor demanda de cobro de estas indemnizaciones hacia los últimos días, hemos dispuesto, el SAE ha dispuesto, que si el viernes es tal la demanda que no se pueda atender en ese mismo momento, porque se trate de las últimas horas de esta, digamos, oferta de recoger una compensación adicional, se habilitarán entonces los días sábado y domingo, pero solamente para aquellos que hayan acudido a más tardar el viernes 13, a quienes se entregará una ficha para que puedan entonces acudir, se habilitaría para tal propósito sábado y domingo. No descartamos el que se pueda también habilitar este próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre para el pago de indemnizaciones, dependiendo también del interés de la demanda que se reciba o se perciba en los centros de indemnización voluntaria. Por lo demás, es muy importante destacar que la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro entró en vigor desde el primer minuto del 11 de octubre pasado. Sus efectos están en vigor, es un decreto vigente, es un hecho consumado, y que los pagos de indemnizaciones y de liquidaciones que se están llevando al cabo con esta compensación adicional tendrán como límite el próximo sábado 14 de noviembre, tal y como se anunció desde el primer momento. Que la suspensión provisional que obtuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas por lo que hace a la emisión del laudo o resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esa suspensión lo único que tiene como efecto es que, habiéndose agotado ya toda la audiencia y el procedimiento especial el sábado pasado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, queda solamente pendiente la emisión del laudo o resolución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta suspensión que obtuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas? Que, bueno, por un lado, el próximo viernes 6 de noviembre es la audiencia incidental ante el juzgado de distrito, precisamente para ver si se concede la suspensión definitiva sobre ese laudo o resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o se niega y por lo tanto procede la Junta de inmediato a la emisión de esa resolución o laudo. El problema que pueden enfrentar los trabajadores, los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, es que si se suspende en definitiva la emisión de ese laudo, la consecuencia es absolutamente perjudicial para su causa. Y lo expreso de la manera siguiente: el laudo lo que contendrá o lo que debe contener, en todo caso, ante la inminencia de la terminación de las relaciones laborales por la extinción del organismo que era la fuente de empleo de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, precisamente al suspender ese laudo no se puede ordenar, por lo tanto, la indemnización que por ley le correspondería a los trabajadores. Y entonces solo aquellos que de manera voluntaria hubieran o acudan antes del 14 de noviembre a recoger
su indemnización más la compensación adicional, tendrán ese beneficio, además de que podrán acceder a estas opciones productivas, ya sea como trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad, como proveedores de bienes y servicios de la misma, o como microempresarios, medianos empresarios, o tomando los cursos de capacitación en el Servicio Nacional de Empleo. Por lo demás, la suspensión definitiva, que en su caso dudamos que ocurra, pero si llegase a ocurrir, es una muy mala noticia para quienes no hayan acudido a recoger su indemnización y la compensación adicional que se está ofreciendo. Era muy importante para nosotros, es muy importante para nosotros hacer esta aclaración. Nos estamos dirigiendo particularmente a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Desde luego, como ustedes saben, los teléfonos al que pueden llamar para conocer cuál es el monto que le corresponde a cada ex trabajador por esta indemnización más su compensación adicional. Por cierto, la compensación adicional se paga en el mismo momento que se recibe la indemnización base. Hubo alguna versión de que esto se pagaría hasta el próximo año y eso es falso, se está pagando en el mismo momento mediante la entrega de 2 cheques de caja, uno por la indemnización y otro por la compensación adicional en el mismo acto. Y segundo, que los fondos, las partidas presupuestales conforme a las cuales se está pagando tanto la indemnización como la compensación adicional son todas del erario público, de la hacienda pública, a partir de economías y de transferencias presupuestales entre partidas que ha dispuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es absolutamente falso que la compensación adicional provenga de recursos o de fondos propios del Seguro Sindical que aportó, mientras existió el organismo, un número importante de trabajadores del mismo. Así pues, repito, el teléfono 01800 8010 589, atención 24 horas del día, para que puedan conocer cuáles son las características, el monto, los conceptos que incluye la indemnización y la compensación adicional, o también referirse a la página electrónica www.lfc.gov.mx. Estamos a sus órdenes. Buenos días. Daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, Juan Carlos Antonio de la Reforma. Sí, Juan Carlos. Tenemos entendido por ahí, al parecer, el ministro no ya ninguno de las mejoras, y es el dirigente sindical, ya hasta pidió un amparo para ser protegido y no ser detenido. ¿Tienen ustedes alguna referencia o hay alguna investigación abierta en contra de Martín Suárez? Mira, Juan Carlos, sobre la posibilidad real, lo que hemos dicho es que todos aquellos trabajadores que acudan de manera voluntaria en esta primera etapa, hasta antes del 14 de noviembre, ante los centros de indemnización para recibir el pago de la indemnización que conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo les corresponde en adición a esta compensación que les ofrece el gobierno federal, todos ellos son elegibles para poder ser apoyados a través de cualquiera de estos mecanismos que se les ha ofrecido a través de los centros opción, mediante la contratación directa en la Comisión Federal de Electricidad, segundo, mediante el establecimiento de negocios propios de proveeduría de bienes y servicios a la propia Comisión Federal de Electricidad, tercero, mediante el establecimiento de otro tipo de negocios o franquicias con el apoyo de la Secretaría de Economía dedicados a otro objeto o giro comercial, y cuarto, mediante el esquema de capacitación para la reconversión de aptitudes laborales o para la capacitación en la práctica laboral que ofrece el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos capacidad y recursos suficientes para atender a la totalidad de los ex trabajadores de Luz y Fuerza.
Ahora, por lo que hace particularmente a la contratación en la Comisión Federal de Electricidad, no hay un número definido, ni tampoco un perfil que desde este momento pudiera yo comunicarle a ustedes o a los interesados sobre cuántos y cuáles van a ser los trabajadores, los ex trabajadores de Luz y Fuerza que van a tener oportunidad de incorporarse a la Comisión Federal de Electricidad. Esto va a obedecer fundamentalmente a dos razones y por eso es tan importante pasar por este filtro que consiste en los 2 meses que a través de una empresa contratada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, se tiene que procesar mediante una capacitación muy orientada, muy focalizada, a partir de las necesidades reales de Comisión Federal de Electricidad para atender ahora el servicio de manera eficiente y oportuna en la zona centro del país. Entonces, de acuerdo con los perfiles que se han presentado en las solicitudes que ya obran en nuestro poder, se hará una primera selección y de esa selección lo que seguirá es que serán contratados en esta primera instancia durante 2 meses para esta capacitación muy focalizada y entonces estar preparados ya para ser contratados en definitiva por la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de las mujeres, y como bien apuntas, Juan Carlos, había una gran cantidad de actividades en Luz y Fuerza del Centro. Quizás este era uno de los grandes vicios que tenía el organismo, a diferencia de lo que ocurre en la CFE, donde se estaban realizando una serie de actividades no vinculadas directamente con la prestación del servicio de energía eléctrica. Esto significa la construcción de todo tipo de materiales, la elaboración de los mismos, el mantenimiento, la reparación de vehículos, el bordado de la ropa, la elaboración de los postes de luz, en fin, una serie de actividades que eran materia de trabajo, materia del contrato colectivo, pero que nada tenían que ver con la prestación directa al servicio público de energía eléctrica. Y eso también en buena medida explica el por qué creció la nómina durante todos estos años de una manera casi exponencial. Entonces, precisamente en ese sentido se recomiendan 2 cosas, Juan Carlos. O bien constituirse como empresas proveedoras de bienes y servicios, dadas las características y el trabajo que venían desempeñando en Luz y Fuerza del Centro, ¿verdad?, para que entonces sí puedan hacer este apoyo adjetivo a la CFE, o bien que puedan cursar alguno de estos cursos de capacitación que ofrece el Servicio Nacional de Empleo para la reconversión de habilidades y competencias laborales y entonces sean elegibles para ser contratados en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, por cuanto hace a lo que se ha escuchado de si hubiese obtenido el señor Martín Esparza algún amparo preventivo o si existiera alguna investigación abierta en su contra, no es una información que yo conozca, que yo tenga a mi alcance, que yo pueda compartir con ustedes. No puedo negarlo, tampoco puedo afirmarlo, no es una información que obre en mi poder. Santi Mondragón, Televisa. Gracias, buenos días, señor secretario. ¿Nos podría dar a conocer la cantidad que en este momento se ha entregado estas 19.712 liquidaciones? ¿A cuánto asciende del presupuesto asignado? Y la segunda pregunta sería, hace unos días en boletín de prensa la PGR anunció que ya confiscó 43 vehículos de los bienes que todavía tenían en posesión los extrabajadores del sindicato. ¿Tienen el dato de cuántos bienes, cuántos vehículos o no sé, bienes materiales aún tiene en poder el sindicato y no han sido entregados, por favor? Bueno, me informa el director corporativo del proceso de empresas del SAE que se han erogado alrededor de 10,000 millones de pesos hasta este momento para el pago de las indemnizaciones de las liquidaciones que en un número cercano a 20,000 se han pagado, entregado hasta este momento. Y en cuanto a la devolución de bienes, me comenta el propio director que apenas unos 500 equipos han sido devueltos de manera espontánea o voluntaria por quienes eran los poseedores de los mismos, de un universo de miles de equipos, instrumentos, vehículos, equipos de trabajo. Tal manera que el SAE insistirá en este proceso de liquidación, en la recuperación de estos bienes,
pues haciendo uso de todos los recursos jurídicos que tenga a su alcance y desde luego haciendo un exhorto primero muy respetuoso a los ex trabajadores para que procedan a su devolución. Gracias, Santos. Pineda, de Notimex. Buenos días, secretario. Preguntarle, en este proceso de liquidación que se está llevando a cabo, ¿cuántos trabajadores han expresado su voluntad? Ya nos comentaba un número, pero de esos, ¿cuántos se estima y cuántas plazas disponibles están para ser recontratados? No sé si tenga el dato, gracias. Mira, Álvaro, como comentabas un momento, si bien 7,840 personas expresamente han llenado su solicitud para poder acceder a cualquiera de estas opciones que se han abierto, ya sea para una contratación en la CFE o para la reinserción laboral a través de los demás mecanismos que he apuntado, insisto, el 83% de esos 7,840 ex trabajadores están interesados en un empleo. Y de ese 83%, digamos, de todo su universo, la gran mayoría, podemos decir que 80 de esos 83, casi el 95%, vamos, de los que han expresado su interés por tener un nuevo empleo, está orientando ese interés hacia la contratación en Luz y Fuerza, en la Comisión Federal de Electricidad. Y el resto, 17%, están buscando alguna otra opción de trabajo a partir de esta oferta que se ha abierto a todos ellos. Como comentaba hace un momento Álvaro, no se tiene en este momento el número total de personas que van a ser finalmente contratadas en la Comisión Federal de Electricidad previo a este paso de contratación para la capacitación focalizada o especializada o en la práctica que estará ofreciendo una empresa contratada por el SAE, ni tampoco el tipo de perfil que finalmente será contratado. Entonces, habrá que estar muy atentos. Esto comenzará a ocurrir la próxima semana. Si bien desde esta semana ya podemos hablar de la integración de empresas, de pequeñas y medianas empresas que puedan o tengan interés para ser proveedoras de bienes y servicios mediante contratos de adjudicación directa con la CFE. Esto ya ocurre desde esta semana en los centros opción, en la ventanilla de la Secretaría de Economía. La contratación para la Comisión Federal de Electricidad en lo individual de los trabajadores que sean elegibles a partir de las solicitudes que han entregado en los centros opción se realizará a partir de la próxima semana, pero desde esta misma semana se estarán poniendo ya en contacto con las primeras personas que hayan sido elegidas como candidatos para esta contratación. E insisto, el siguiente paso es que se les contratará durante 2 meses en una empresa especializada para la capacitación debidamente focalizada y que estén en una aptitud absoluta de poder ingresar a la Comisión Federal de Electricidad, dado los requerimientos de la misma para la prestación eficiente del servicio en la zona centro del país. Gracias. Del Financiero. De Milenio ahora. La pregunta es, ¿cuál es la situación jurídica de la representación del sindicato? Dado que, por un lado, el señor Martín Esparza firmó el acta del sábado pasado, la audiencia pasada, y por otro lado hay abogados nuevos. ¿Cómo se les da este poder a los nuevos defensores legales del sindicato si 13 miembros no tienen toma de nota? En segundo lugar, ¿a cuánto va a ascender, digamos, los recursos adicionales que se van a necesitar para estos centros opción, para esta capacitación, para recontratarse en CFE? ¿Cuánto sería el dinero que se va a necesitar adicional a los 20,000 millones de pesos? Y la tercera pregunta, hay un llamado del sindicato a no pagar luz, a ampararse contra el pago de luz, que jurídicamente ¿qué representa esto y si es procedente? Mira, Mariana, ¿cuál es la situación jurídica? Se festinó mucho que uno de los logros que supuestamente habría obtenido el SME el sábado era que se había reconocido su existencia, su personalidad jurídica y la representación legal de uno de quienes integran una de las carteras importantes, particularmente la Secretaría del Trabajo dentro del Comité Central, cuando en realidad no es ninguna novedad.
¿Por qué? Porque el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo hemos dicho reiteradamente, no se extinguió con Luz y Fuerza del Centro. Lo que se extinguió fue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Luz y Fuerza del Centro. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y si bien tiene un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su personalidad jurídica nace desde el momento en que se constituye como una asociación, como una coalición de trabajadores, ¿sí?, con el acta correspondiente. El registro que nosotros tenemos del Sindicato Mexicano de Electricistas es un registro que está vigente. Claro que hoy se enfrentan a una realidad que es que, no obstante ser un sindicato de industria, en realidad fungían como sindicato de empresa, porque tenían solamente un contrato colectivo de trabajo con Luz y Fuerza del Centro. Y al desaparecer Luz y Fuerza del Centro, pues ese contrato colectivo de trabajo pierde razón de ser, ya no tiene objeto ni materia. Entonces, el sindicato sigue existiendo y la representación legal del sindicato la tienen quienes están registrados como tal, quienes tienen toma de nota ante esta secretaría para todos los efectos legales a que haya lugar. Los voy a mencionar: el secretario del Interior, José Humberto Montes de Oca; el secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla; el secretario de Educación y Propaganda, Fernando Oliva; el secretario tesorero, Alejandro Muñoz Recendis; el secretario de Actas y Acuerdos, Margarito López Ortega; el prosecretario de Obra Determinada, Lauro López García; el prosecretario de Sucursales, Roberto Márquez Chávez; el prosecretario de Jubilados, Vicente Gutiérrez García; el prosecretario del Servicio Médico, José Fernando Muñoz Ponce; y el procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, Mario Anselmo García Carmona. También el juez de la Comisión Autónoma de Justicia, Humberto Medrano Morales; un miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, Marco Antonio Terrazas Raya; y un miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, Héctor Horacio Vega Ballesteros. Todas estas personas, estas 13 personas, son quienes tienen su toma de nota vigente hasta el 14 de julio del 2010. Y lo que se hizo el sábado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue reconocer la personalidad jurídica del secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla Zarza, precisamente para representar los intereses del Sindicato Mexicano de Electricistas en todos los conflictos colectivos a que hubiera lugar, como es el caso particularmente de la audiencia que se desahogó en el procedimiento especial en la Junta Federal el sábado pasado y cuyo laudo o resolución está suspendida por este mandamiento judicial. El señor Martín Esparza Flores, no obstante, pues que participó como un integrante más del grupo de 6 personas, fueron 6, ¿verdad? 6 personas que acudieron de cada una de las partes a esa audiencia, a pesar de que intentó ostentarse como secretario general, pues no le fue reconocida esa personalidad ni esa representación. Es un integrante más del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero no es más el secretario general, y por eso es que la representación para efectos de este, asunto colectivo ante la Junta recae en quien tiene su toma de nota vigente como secretario del Trabajo, el señor Eduardo Bobadilla Zarza. Por otro lado, dentro del monto estimado de 20,000 millones de pesos que podría abarcar todos los pagos de las indemnizaciones y la compensación adicional, está considerado también esta contratación de 2 meses que harían estas empresas o esta empresa contratada por el SAI para efectos de la capacitación previa de quienes van finalmente a ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad. No tenemos un problema de recursos en ese sentido, es una bolsa estimada, pero las economías y las transferencias de recursos al interior del presupuesto de egresos de la Federación, dentro de los montos que maneja y las partidas que maneja la Secretaría de Hacienda, están perfectamente disponibles para este propósito. Y por lo que hace al llamado de no pagar la luz, me parece que es nuevamente un llamado irresponsable, porque quien no pague la luz eventualmente se la van a cortar, porque el servicio se está prestando, porque se tiene un liquidador y un administrador que ha nombrado por ley el SAI, que es la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de administrador para la prestación del servicio. Pero esa prestación del servicio, por esa prestación del servicio se tiene que hacer el pago correspondiente una vez que se entreguen los recibos por el consumo de luz, que por cierto, una de las buenas noticias que tendrá la ciudadanía a partir de ahora, pues es que los cobros del consumo de energía eléctrica serán los cobros justos y no serán lecturas caprichosas de los medidores
que de un bimestre a otro pueden aumentar en 5 o 10 veces sin mayor explicación. Entonces, el llamado a no pagar la luz es un llamado más que yo califico como irresponsable, porque se está recibiendo la prestación de un servicio y se tienen todos los fundamentos legales para la continuidad de la prestación de ese servicio por parte del SAI en primera instancia y de un administrador que es la Comisión Federal de Electricidad. Así pues, mi recomendación muy respetuosa a los consumidores es que no hagan caso de ese tipo de llamados, porque lo único que puede ocurrir si no pagan la luz es que les corten la luz. Alejandro González, de TV Azteca. Buenos días. Por ahí comentaban ustedes que de los bienes que ya lograron recaudar, han sido 500, pero ¿cuánto es el universo que falta porque ustedes puedan recuperar, que puedan recuperar las autoridades, y si ya existe alguna denuncia ante la PGR de aquellos faltantes? Héctor, si eres tan amable. Sí, en este momento lo que hay es una invitación a los ex trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza a que de manera voluntaria acudan a los centros que se han definido y designados para este objetivo, a que devuelvan los bienes. Entonces, digamos, esperamos que este sea un proceso ordenado y esperamos que durante este año se pueda acumular la gran parte de los bienes. Falta más del 90% de los bienes. Son miles de bienes que están en circulación todavía. No tenemos una fecha todavía. Estará abierta esta invitación a que acudan voluntariamente y después se analizarán otras alternativas para recaudar estos bienes. ¿Perdón? No existe una denuncia. Pero no quiere decir que en su momento no exista. Por las medidas de apremio se hará el requerimiento en su oportunidad ante la falta de un cumplimiento voluntario o espontáneo por parte de los extrabajadores de Luz y Fuerza de entregar estos bienes, una vez que se identifique quién es el poseedor de todos ellos, y en su caso, ante esa negativa, entonces se procedería conforme a derecho para exigir la devolución de esos bienes que no son de su propiedad, que estaban en su posesión como parte del encargo de la prestación de servicios de sus labores, en tanto de extrabajadores de Luz y Fuerza del centro. Pero el organismo liquidador tiene la obligación de recoger todos esos bienes para la masa justamente de la liquidación, así como tiene que cumplir con las obligaciones pendientes como organismo. El SAI, que tenía Luz y Fuerza del centro antes de su extinción, también tiene todo el derecho de recoger, de reagrupar todos esos activos que eran propiedad del organismo hoy extinto y que en su calidad de liquidador el SAI tiene la obligación de recuperar a la brevedad por todos los mecanismos y medios legales que estén a su alcance. Muchas gracias. Marco Reyes, de Canal 11, por favor. Marco. Gracias. Buenos días, secretario. Hola, Marco. No sé si usted puede abundar en un punto. En el caso hipotético que se diera la suspensión definitiva el viernes y estas más de 20,000 personas, digamos, se quedaran sin la posibilidad legal de recibir su indemnización, ¿qué va a hacer el gobierno federal para protegerlas? Es decir, para no dejarlas a su suerte y no escudarse en un argumento legal para no darles su dinero. Cuando se extinguió la empresa se dijo que se iba a indemnizar al 100% de los trabajadores. ¿Cuál es la estrategia que vendría en todo caso? Muchas gracias. No, mira, Marco, el gobierno está actuando exactamente al revés de como lo está sugiriendo. Te voy a decir por qué. Porque no solamente está esperando el gobierno federal a que se dicte esa resolución o laudo para pagar las indemnizaciones que conforme a derecho corresponden, ¿sí? El cálculo que hicimos internamente para el pago de esas indemnizaciones base es el más generoso que se puede hacer al sumar todos los conceptos que incluye la Ley Federal del Trabajo con todos aquellos que incluye el contrato colectivo de trabajo. Pero por si fuera poco, y en atención a la antigüedad de muchos de ellos y que también en atención a que de un día para otro se quedaron sin su trabajo, es que el presidente de la República ordenó el pago de esta compensación adicional, que por cierto tenemos facultades más que suficientes en términos del artículo 4 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para hacer esta erogación, este pago, es que se les entrega
de un 10 hasta un 80% adicional a esa indemnización base a todos quienes recojan de manera voluntaria en estos primeros 30 días el pago de su indemnización o de su liquidación. No quiere decir que el gobierno no vaya a cumplir con lo que ofreció, con lo que se obligó en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el sentido de respetar todos y cada uno de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro después de la extinción, pero precisamente para que se pueda dar cumplimiento desde el punto de vista jurídico al pago de esas indemnizaciones conforme a derecho, será necesario que se emita ese laudo o resolución de parte de la Junta condenando al pago puntual de esas indemnizaciones. La gran diferencia es que en este momento no hemos tenido que esperar a un laudo ni a una resolución de la Junta para ofrecer el pago de la indemnización base más una compensación adicional. Pero agotado ese término, entonces tendríamos que estar a la suerte de lo que resuelva la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Señaladamente será el caso de dictar cuál es el monto y los conceptos que incluya esa indemnización. Entonces, no es un tema estrictamente de interpretación estricta de derecho, sino que precisamente por eso es que estoy advirtiendo el conflicto en el que puede la dirigencia o la representación o quienes están manejando estos amparos por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, que las consecuencias para quienes no han acudido por su indemnización y esperan tener una buena noticia por la vía del amparo, podría ser que se quedaran sin el pago de esa indemnización por un tiempo indefinido. ¿Cuál sería este tiempo indefinido? Pues mientras se desahoga el amparo o los miles de amparos que se presenten en contra de todo, porque se presentó en contra del decreto de extinción, del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del aviso de notificación a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la opinión de la Secretaría de Energía para extinguir el organismo, de la opinión de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, de las bases de la liquidación. Es más, se pidió expresamente que se suspendiera el pago de las liquidaciones y de las indemnizaciones voluntarias que se está haciendo en contra de los intereses de los propios extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y afortunadamente la juez primera no concedió esa suspensión, pero el interés del señor Martínez Parras y demás integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas era que se suspendiera el pago de las indemnizaciones aún de carácter voluntario, ¿verdad?, en perjuicio de los extrabajadores. Por eso es que yo tengo la obligación, como secretario del Trabajo y Previsión Social, de informarle a los extrabajadores cuál es la situación jurídica real que guarda este asunto y por lo tanto invitarlos muy respetuosamente a que antes del 14 de noviembre recojan su indemnización más el pago de la compensación adicional, y que además los hará elegibles para estos esquemas de contratación en CFE y demás opciones productivas que ya hemos comentado. Y por lo demás, estaremos atentos al laudo de la Junta. Si el laudo puede dictarse este mismo viernes, que bueno, conforme al mismo, se haría de inmediato el pago de las indemnizaciones subsecuentes a partir de la siguiente semana. Pero si se concede una suspensión definitiva, me temo que es una muy mala noticia para los extrabajadores, que no podrán entonces recoger el pago de su indemnización porque no tendremos un laudo o una resolución que condene al mismo hasta que no se resuelva de fondo el amparo interpuesto por el sindicato. Eso queda claro. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas que temporalmente no van a poder? Pues es que precisamente la opción que ellos han tomado o están tomando es recurrir a una acción legal en lugar de recurrir por la vía voluntaria a recoger la indemnización que se les ofrece en términos de su contrato colectivo y de la Ley Federal del Trabajo y también de la compensación adicional que le está otorgando el Gobierno de la República. Es decir, esto es una opción muy personal de cada uno de los extrabajadores, de aquellos que en un número cercano a los 20,000 ya recogieron su indemnización y que lo seguirán haciendo estos próximos días, y de aquellos otros que prefieren, ¿verdad?, recurrir a las vías legales a través de un juicio de amparo para pues tratar de rescatar algo diferente o algo más. Pero sí, mi obligación como secretario del Trabajo es advertir de las consecuencias que puede llegar a tener el no acudir a recoger su indemnización y compensación adicional antes del 14 de noviembre. Castro, de Ovaciones. Secretario, buenos días. Clemente Castro, de Ovaciones. Le quiero preguntar primero, usted menciona
al inicio de la conferencia que la extinción de luz y fuerza del centro es prácticamente, bueno, le quitamos el prácticamente, es un hecho consumado. No obstante, el sindicato ha recurrido a su derecho para proceder legalmente y, bueno, está en el proceso de conformación de los apoyos suficientes en la Cámara de Diputados para promover una controversia constitucional. ¿Es la extinción de luz y fuerza un hecho consumado incluso desde el punto de vista legal? No hay nada que hacer desde el punto de vista oficial que pudiera hacernos pensar en un revés legal hacia el gobierno federal en el caso de la extinción y este decreto de luz y fuerza del centro. Y otra pregunta, secretario, usted acaba de señalar que es una actitud irresponsable del sindicato convocar a la ciudadanía a no pagar la luz. El sindicato tiene casi un mes de movilizaciones, actos, anuncia la toma pacífica de las instalaciones de luz y fuerza del centro con el apoyo de la ciudadanía y otras medidas que bueno, nos hacen pensar que este es un conflicto de largo plazo. Y por tanto, secretario, le quiero preguntar, usted es jurista, si este sindicato o la cúpula que dirige este sindicato no se estaría colocando al margen de la ley y para frenar las acciones de un sindicato tal, se tendría que recurrir, como se ha recurrido en otros gobiernos de carácter priista, al descabezamiento de una organización sindical con el encarcelamiento de sus líderes para finiquitar este problema y aplicar aquel refrán de que muerto el perro se acabó la rabia. Mira, por un lado, estamos absolutamente convencidos, como lo he dicho, de la legalidad, la legitimidad, la oportunidad y sobre todo la conveniencia para la economía nacional y el interés público de la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Cuando digo que estamos absolutamente convencidos de esa oportunidad, basta ver lo que opinó, lo que recomendó en su análisis y revisión de la cuenta pública del 2006 la Auditoría Superior de la Federación. Los mismos diputados que hoy se muestran extrañados, inconformes, que exigen de modos no del todo ortodoxos y cuestionan el porqué de la actuación del Ejecutivo, pues basta que consulten un documento de un órgano que depende de la Cámara de Diputados, como es la Auditoría Superior de la Federación, y basta que lo revisen para que ellos mismos constaten la opinión de ese órgano que es absolutamente autónomo al Poder Ejecutivo Federal y del cual pues la recomendación puntual era que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus respectivos ámbitos pues procedían a recomendar al Ejecutivo lo conducente, pues estimaba que estábamos ya en el supuesto del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. No tengo la menor duda de la legalidad de la medida y por lo tanto, si bien se tiene como cualquier persona en este país, física o moral, tienen este derecho en abstracto de poder ejercer una acción legal ante los tribunales competentes para defender lo que según ellos les asiste o lo que su derecho les corresponde, pues nosotros estaremos atentos, como lo estamos, para poder contestar esas demandas y poder satisfacer los requerimientos de las autoridades jurisdiccionales en los distintos ámbitos, sea por la vía del amparo, sea como se ha hecho ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o sea, mediante, en su caso, la demanda de una controversia constitucional en términos del artículo 105 de la Constitución General de la República. Pero en todo caso, sabemos que aún con la presencia de estos procesos legales y jurisdiccionales, y por tardados que puedan llegar a ser, sabemos que al final del camino se sostendrá, se mantendrá con efectos a partir del primer minuto del 11 de octubre pasado, la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y por lo demás, pues este no es un gobierno que calle ni las voces ni las críticas mediante las vías de hecho o acciones autoritarias o en desapego a lo que establece la ley. En ese orden de ideas, pues ustedes han visto que ellos con toda libertad han podido realizar sus movilizaciones, sus concentraciones, sus manifestaciones, se han aliado con personas de todo tipo, con otro tipo de organizaciones, han anunciado una serie de medidas, y seguramente lo seguirán haciendo. En un régimen de libertades, pues
Eso se permite, siempre y cuando no afecte derechos de terceros y siempre y cuando todo esto se canalice por las vías institucionales y también las legales. Entonces, en ese sentido, pues yo lo que puedo decirles a ustedes es que de ninguna manera este gobierno recurrirá a ninguna acción represiva para callar voces, manifestaciones o expresiones, pero sí será también muy cuidadoso y hará lo conducente a efecto de que esas expresiones siempre se conduzcan por las vías legales e institucionales correspondientes, porque también sabrá ejercer la autoridad cuando el caso lo amerite. Jaime Contreras, de Cadena 3. Gracias, secretario. Buenos días. En primera instancia, una precisión sobre la cuestión del eventual amparo al que están convocando los dirigentes del SME, en el sentido de no pagar la luz, aún eventualmente que se ampare, como usted comentó, les cortaría la luz. Eso sería una precisión y las preguntas son muy puntuales. Denunció ayer en un desplegado, en un comunicado, el propio SME de que hay presiones por parte del gobierno federal contra la juez Guillermina Cutiño Mata para que no dé la suspensión definitiva. ¿Qué podríamos comentar sobre el particular, secretario? Pregunta puntual. El próximo 11 están están convocando a ingresar a las autoridades y le piden a los diputados que, como el fuero que tienen, ingresen. ¿Se caería en alguna ilegalidad si nuestros representantes populares ingresan con el fuero o bajo el fuero que se ostentan a las instalaciones de Luz y Fuerza, secretario? Secretario, también muy puntual, coméntenos por favor, en este sentido, el estado jurídico, cuando ellos hablan de que no hubo derecho de audiencia, que se violó XZ, tengo entendido que eres abogado, artículos de la Constitución sobre derecho de audiencia, sobre que debió haber sido el legislativo y no el ejecutivo. ¿Qué tiene que decir puntualmente la Secretaría? Y ya con esta me despido. 44,000 empleados menos, secretario. ¿Cuál es el saldo hasta el momento del desempleo? ¿Cuál es el saldo de qué, perdón? Hasta el momento del desempleo, por favor. El acumulado en lo que va del ejercicio. De todo el año. Sí, por favor. Okay. Bueno, ¿seguro ya son todas las preguntas, Jaime? A ver, mira, por un lado, comentas que si al haber interpuesto una demanda de amparo, entonces ellos podrían no pagar la luz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El amparo se presenta cuando una persona estima, se siente agraviada y piensa que sus garantías individuales han sido violadas, ya sea por una ley, por un ordenamiento legal o por un acto de autoridad. Y entonces acude al Poder Judicial de la Federación para la defensa de sus garantías individuales. Y si al final del proceso, que es un juicio, se le da la razón al quejoso, entonces dice que la justicia federal ampara y protege a la persona que haya interpuesto esa demanda. Pero desde luego que nada tiene que ver el que recurran a un amparo, se desahogue un juicio hasta sus últimas consecuencias y que porque están amparados no paguen la luz. Son temas totalmente distintos. Tienen que pagar la luz como cualquier consumidor. Yo sé que como extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, una de las ventajas que tenía pues era que se les pagaba el consumo de energía eléctrica en casa, pero eso pues ya no les toca porque se extinguió el organismo y se extinguió también junto con ello el contrato colectivo que les favorecía para este propósito. Así que si no pagan la luz, se les va a cortar con amparo o sin amparo. Segundo, si hay alguna presión a la juez para que no otorgue la suspensión definitiva, pues la verdad es que no hay ningún tipo de presión, ni a esta ni a ninguna otra autoridad jurisdiccional. Estaremos atentos a lo que
resuelva después de la audiencia incidental del próximo viernes. Desde luego presentará a través de la Secretaría de Energía, que es la representación presidencial para este propósito, los argumentos que tenemos a nuestro favor, que creemos que nos asisten, para que decida en esa sentencia interlocutora, en esa decisión incidental, si concede la suspensión definitiva mientras se desahoga el amparo, o bien se les niega en ese momento y entonces ya libera a la Junta Federal para emitir el laudo, con las consecuencias que ya apuntamos, pero no hay ningún tipo de presión sobre la jueza. Tercero, si les alcanza el fuero a los legisladores para ingresar por la fuerza, por vías de hecho, a las instalaciones de lo que era Luz y Fuerza del Centro, la respuesta es absolutamente no. No hay fuero que valga para irrumpir o allanar una propiedad privada, y precisamente por este tipo de amagos es por los que la Policía Federal pues se mantiene atenta, resguardando las instalaciones y así asegurar la prestación continua del servicio y del suministro de energía eléctrica en la zona centro del país. Bueno, pues es que en este momento todos esos activos están en un proceso de liquidación. Entonces, propiedad era de los activos de Luz y Fuerza del Centro, que ya están en un organismo en extinción, pero que esos activos están asignados o afectados para fines del servicio de energía eléctrica. Entonces, ciertamente no es su propiedad, no es su ámbito, no es su tema, y desde luego que cualquiera de ellos que lo intentara, insisto, no hay fuero que alcance para hacer una irrupción de esa naturaleza. Cuando se dice pues que se violentó el derecho de audiencia, miren, es algo que ya pues verá el Poder Judicial de la Federación en estos amparos que se están presentando. Estoy convencido de que en el ejercicio de un acto dentro de las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales le confiere al Ejecutivo Federal, como es la extinción de un organismo que ya no resulta conveniente, como lo dice literalmente, para la economía nacional y el interés público, estamos hablando de que esa decisión se tiene que tomar al margen de la opinión particular pues de cada uno de quienes trabajaban en ese organismo. Solo imaginemos lo ridículo que sería que para poder tomar una decisión de esta naturaleza con un fundamento legal como es el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ejecutivo tuviera que sentarse con cada uno de los 44,000 trabajadores a ver qué opina sobre esta decisión. Entonces, es evidente que eso no corresponde. Lo que dice el artículo 16 de la Constitución es que efectivamente nadie puede ser molestado en su persona, patrimonio, posesión, familia, bienes, en fin, ¿sí?, sino mediante un acto de autoridad que esté debidamente fundado y motivado. Pero eso es una cosa muy distinta a una decisión que, con base primero en la Constitución, artículo 90, porque esta también discusión que traen ahí, que si el Ejecutivo tenía o no facultades, tiene facultades plenas. Y se las menciona 89, fracción primera de la Constitución General de la República, artículo 90 que habla de la administración pública centralizada y paraestatal, y concomitantemente con ello el artículo 16 y particularmente también el 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que le da las atribuciones al Ejecutivo de proceder a la extinción mediante el mismo proceso que sirvió para la creación de un organismo descentralizado o paraestatal, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro. Aquel argumento falaz de que esto tuvo como sustento o como fundamento el artículo 4º transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que ordenaba la creación vía el Ejecutivo. Si el Legislativo hubiera querido crear ese organismo directamente como Congreso, lo hubiera hecho a través de la ley de la materia, como le confirió finalmente a la Comisión Federal de Electricidad ese carácter como prestador único del servicio en todo el país. Pero si le está delegando en el mismo cuarto transitorio. ¿Y por qué cuarto transitorio? Es muy importante tener esto presente. Es transitorio porque la vida de ese artículo, de ese fundamento legal, se agotó en el momento en que se crea, el 9 de febrero de 1994, el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Y a partir de ese momento, el único fundamento legal que subyace es el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establece que el Ejecutivo Federal deberá proceder a la extinción de un organismo cuando no sea conveniente para la economía nacional, para el interés público. Y el artículo 15, el inmediato anterior, lo que dice es que para la extinción de los organismos se tiene que seguir el mismo proceso que para su creación, en este caso un decreto del Ejecutivo Federal.
Gracias, Jaime. Las últimas dos preguntas. Primero, Verónica. Perdón. Y cuanto al desempleo, al mes, a la primera quincena de octubre, hay que estar atentos a lo que reporta el Seguro Social para la segunda quincena, pero llevamos de junio a la primera quincena de octubre puros números netos positivos. En junio fue 19.243, julio 14.260, agosto 30.909, septiembre 61.621 y la primera quincena de octubre 61.988. Esto ahora hay que compensarlo contra las pérdidas que tuvimos de enero a mayo, y el total neto que nos da hasta la primera quincena del mes de octubre es de una pérdida neta total de 100.013 puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 100.013 en total a la primera quincena de octubre. Verónica Gascón, del periódico Reforma. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más para dejarlo bien claro, ¿cuál va a ser la consecuencia de que se otorgue una suspensión definitiva al sindicato? ¿Quiere decir entonces que el gobierno ya no podrá entregar estas liquidaciones? Esa es una. Otra, tengo entendido que también los ex trabajadores de Luz y Fuerza daban una cuota por concepto de seguro sindical. ¿Qué va a pasar con esta cantidad, con este monto, y si nos puede decir a cuánto asciende? Y una última, ¿cuáles son las características que deben de tener estas cooperativas que conforman los ex trabajadores para que puedan acceder a una adjudicación directa de parte de SFE? Mira, pero por un lado, ya lo habíamos comentado, lo que tiene aparejado la suspensión provisional. Si el viernes en la audiencia incidental se resuelve que no se concede la suspensión definitiva, entonces inmediatamente el mismo viernes la Junta Federal seguramente estará emitiendo su laudo o resolución. Y con ello, bueno, pues condenando al pago de la indemnización correspondiente al SAE, en este caso como liquidador del proceso de extinción. En cambio, si la juez decide conceder la suspensión definitiva, lo que significa es que entonces el laudo no se puede emitir hasta que no se desahogue todo el juicio de amparo, hasta que se dicte sentencia. Y en su caso, ¿verdad?, después vendría quizás un recurso de revisión, en fin, pero vamos a suponer en una primera instancia hasta que se dicte sentencia. Pero durante todo ese tiempo que se desarrolle el juicio de amparo y que esté suspendida la resolución o el laudo de la Junta, que no se puede emitir, entonces no se ha condenado al pago de la indemnización al SAE para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Entonces no podría procederse después del 14 de noviembre por la vía voluntaria, ya no podría procederse a hacer un pago adicional hasta en tanto no se dicte ese laudo o resolución de la Junta condenando al pago de la indemnización que conforme a derecho procede. Por eso digo que esto sería una muy mala noticia para los ex trabajadores y por eso hacemos la advertencia de lo que está en juego. Segundo, en cuanto al seguro sindical, la información que tenemos de parte del liquidador, ¿tienes tú aquí? Si quieres comentarlo, por favor. Lo que podemos informar ahí es que quienes tengan algún derecho contra este seguro previo a la extinción de Luz y Fuerza, pues se les cumplirá con las obligaciones. El liquidador no ha identificado fondos que estén relacionados con este seguro, por lo tanto, aparentemente no existen remanentes. Sin embargo, seguiremos investigando y les informaremos puntualmente de los avances de esto. Mira, la información, Verónica, que te puedo comentar aún antes de la extinción es que ese seguro sindical nunca fue suficiente. El fondo de reserva funcionaba como una mutualidad. Entonces se aportaba una cantidad por parte de los trabajadores para que eventualmente ante la muerte del mismo, entonces se les entregase una cantidad a sus derechohabientes, a sus causahabientes, a sus familiares. Pero nunca el monto que se fue acumulando con las aportaciones de los trabajadores fue suficiente para hacerle frente a las obligaciones de pago por la eventualidad de la muerte de varios trabajadores a lo largo del tiempo. Entonces siempre fue deficitario ese monto, ese seguro sindical, si se le puede llamar como tal, porque en realidad
la masa de la que se echó mano fueron recursos complementarios de la administración de Luz y Fuerza del Centro, que también explica, entre otras tantas razones, el porqué de su situación financiera tan endeble. Entonces, todo parece indicar que no hay tales recursos, más bien se agotaron, se iban agotando, y con objeto de cumplir con el contrato colectivo del trabajo, pues la administración ponía el complemento correspondiente como parte de una obligación contractual, pero como ha dicho el director, bueno, seguirán revisando este tema, y claro, quienes se ubicaron en el supuesto de tener derecho a cobrar esa cantidad, esa cobertura antes del 11 de octubre, pues están perfectamente legitimados para cobrarla ante el SAE, ¿verdad? Sí, más para complementar, de 2006 a 2008 se retuvieron 454 millones de pesos y se erogaron 1.228. Esto, digamos, apoya lo indicado por el secretario. Gracias. ¿Cuál fue la tercera pregunta? A ver. Mira, la verdad es que no se preestablece una estructura organizacional definida o determinada para que puedan ser proveedores de bienes o servicios. Por eso la Secretaría de Economía se está poniendo a la orden de los interesados para que se agrupen como mejor les convenga, y les va a dar la orientación desde el punto de vista de operación, jurídico, de funcionamiento, e incluso el acceso a créditos para que puedan establecerse a la brevedad. No hay una forma jurídica predeterminada con la cual se tenga que recurrir para efectos de que puedan ser proveedores de bienes y servicios de Comisión Federal de Electricidad. La última pregunta, Fabiola Martínez, de La Jornada. Buenos días. Señor secretario, si la juez concede esta suspensión definitiva, por lo menos en teoría, ¿se estaría ordenando la reapertura de Luz y Fuerza? Eso es una. Dos, ¿con base en qué precepto jurídico los trabajadores se quedarían, por lo menos temporalmente, sin derecho a una liquidación? ¿Por qué? Entonces estarían los trabajadores sujetos a las estrategias del gobierno federal por encima de la Ley Federal del Trabajo, porque hoy no hay laudo y sí hay liquidación, y mañana va a haber suspensión y no va a haber liquidación. Y si me hiciera favor el señor representante del SAE, si nos puede comentar qué cantidad de recursos ha recuperado del 11 de octubre a la fecha relacionado con los adeudos millonarios de las cuentas, especialmente las cuentas especiales, y ahí tenemos desde el gobierno federal, municipios, cuentas de municipios y por supuesto grandes empresas. ¿Cuánto se ha recuperado? Porque hay versiones de que se están dejando de captar diario más de 150 millones de pesos. Y si nos puede dar el detalle de si ya cobraron los funcionarios de Luz y Fuerza su liquidación y a cuánto asciende. A ver, te contesto primero lo que me preguntaba, si la suspensión definitiva en caso de otorgarse ordena la… No, de ninguna manera. Mira, la suspensión, a pesar de que el amparo es contra todo, en realidad solamente se les concede la suspensión para efectos de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emita su laudo en este procedimiento especial que ha seguido y cuya audiencia se agotó hasta cerrar la instrucción el pasado sábado. Es lo único que está suspendido, la emisión del laudo o la resolución de la Junta. Ahora bien, lo que ocurre es que hasta este momento y hasta el 14 de noviembre, de lo que estamos hablando es de que es una invitación a los extrabajadores para que ante un hecho consumado como es la extinción de Luz y Fuerza del Centro, acudan a recoger su indemnización con este pago de una compensación adicional y toda esta oferta de opciones productivas. Agotado el término del 14 de noviembre, que fue la oferta inicial que hizo el gobierno, estaremos atentos a lo que decida por un lado la juez primera en cuanto a esta suspensión definitiva. Nosotros tenemos la esperanza de que el viernes se resuelva en el sentido de liberar a la Junta para que pueda emitir esta resolución o laudo, y entonces ya el SAE obligado a partir de ese instante a pagar las indemnizaciones a las que se le condene por parte de la Junta. Si no fuera así, entonces no puede emitir la Junta el laudo y por lo tanto no se hace una orden específica del pago de estas indemnizaciones, porque hasta este momento ha sido solo por la vía voluntaria de los extrabajadores.
Bueno, desde este momento yo lo que les puedo decir es que la única oferta se agota hasta el próximo 14 de noviembre. Y por eso mi obligación, más que estar tratando de aprovechar un subterfugio legal, lo que estoy haciendo es cumplir con mi responsabilidad de advertirle a los extrabajadores las consecuencias de obtener, en teoría, una buena noticia, como sería la suspensión definitiva, pero que en realidad se traduce en una mala noticia, porque entonces no pueden hacer el cobro de su indemnización y que nada les garantiza, lo que es más, tienen todas probabilidades de que al final de ese juicio de amparo pues no se les conceda lo que están pidiendo. Entonces, hasta entonces se podría emitir el laudo y a partir de entonces podrían cobrar la indemnización que conforme a la ley corresponde. Y digo conforme a la ley porque comentabas que se estaría violando con esta actitud la Ley Federal del Trabajo. No, precisamente lo que establece el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo es que en los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, como es el supuesto que nos ocupa, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Claro que a esto hay que sumarle todos los conceptos que seguramente está tomando en cuenta la Junta, contenidos en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, no es que no se les vaya a pagar, pero aquí los extrabajadores están tomando uno de dos caminos. O bien están optando por recibir su indemnización por esta vía voluntaria y la compensación adicional que se les otorga, además de las opciones productivas, o bien prefieren seguir el camino de la acción legal ante los tribunales competentes y ver si se les concede eventualmente el amparo y si pueden revertir esta decisión, que como estoy absolutamente seguro es un hecho consumado. En todo caso, no es que a estos segundos no se les va a otorgar eventualmente su indemnización. Todos tendrán derecho a su indemnización, pero ya no a la compensación adicional y no en el mismo momento, sino que tendría que esperar, el SAE jurídicamente hablando, tendría que esperar hasta que se dicte este laudo o resolución. ¿Puedes contestar? Sí, con gusto. La recuperación de cuentas sigue con normalidad, están las cuentas abiertas para que la gente y las empresas y las entidades cubran sus cuotas de luz de manera normal. En el caso que no suceda esto, digamos que no acudan voluntariamente al pago, Luz y Fuerza en liquidación tomará las medidas pertinentes para recuperar los derechos de la liquidación. Informarte que del total de trabajadores, de ex trabajadores de Luz y Fuerza, una pequeña parte exclusivamente eran de confianza. No tengo separadas las indemnizaciones. Lo que te puedo decir es que más del 44% de los ex trabajadores han acudido a recibir su indemnización. ¿Sabes a qué se refiere? Digamos, de las deudas que se tenían con Luz y Fuerza del Centro por parte de grandes corporativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, que eran los que se llamaban cuentas especiales o dependencias, en su caso, que existieran esos cobros. Entiendo bien la pregunta. Como te digo, fluye de manera normal. No tengo identificado por grupo, pero con mucho gusto trabajamos en la información y identificamos lo que nos pides. Sí, lo que podemos hacer es que para la siguiente conferencia o bien emitimos un comunicado o les mandamos esta información sobre cuál es el estado que guarda este cobro de las llamadas cuentas especiales, que algunas tendrían que estar en proceso de pago y probablemente algunas simplemente no se les había cuantificado ese pago. Entonces habrá que ver de qué estamos hablando para la recuperación a la brevedad posible de esas cantidades. Pues la verdad es que la invitación sigue abierta, que llamen al 071 a la Comisión Federal de Electricidad. Pues se amplió el centro de llamadas, está operando 24 horas del día y con mucho gusto yo reportaré esta circunstancia al director de la Comisión Federal de Electricidad para que tomen las medidas conducentes a que esto esté normalizado en todas las zonas, regiones, colonias, barrios de toda la zona centro del país, pero el 071 tendría que estar funcionando adecuadamente. Qué bueno que me hace el comentario, con mucho gusto lo voy a transmitir a Alfredo Elías. Rápidamente. La primera sería que usted menciona que las personas que se contraten que se capacitan a través de esta empresa para contratarlos en la CFE,
¿cuánto les van a dar? Dijo que les iban a dar un pago en estos 2 meses. El segundo sería, ¿hasta qué fecha se sabría si cuándo se van a contratar y el perfil de la gente que entraría a la CFE? Y bueno, el otro, en el caso de la gente que está yendo a liquidar, muchos electricistas tenían entre 2 o 3 pensiones alimenticias, entonces hay problemas porque, bueno, muchos de ellos no han ido a firmar y las están mandando, parece que a la Junta. Esa sería una, y la otra también. ¿Esa es una? Entonces, sí, espérenme. Eso es que son precisiones, pero además porque nunca nos las han comentado. Hay muchos que también debían más en deudas que lo que iban a recibir de liquidaciones. ¿A dónde se están pasando estas deudas? Por ejemplo, de casas. No, mira, de los créditos hipotecarios, que quede claro, se mantienen en sus términos, no hay ningún descuento. Todos los otros conceptos de préstamos, como adelanto, anticipo de antigüedad u otros conceptos a los que tenían derechos, sí se les descuentan previo a su liquidación. Entonces eso es así, está ocurriendo sin mayor problema. ¿Cuánto se les va a pagar? Depende de cada uno de los perfiles, sus competencias laborales, el puesto al que aspiran, cuánto se les va a pagar en esta empresa durante los 2 meses que van a capacitarse, depende del nivel del que estemos hablando. No tengo esa precisión en este momento, pero se les va a informar a cada uno de ellos del monto correspondiente. ¿Cuándo se sabrá cuántos serán? Este es un proceso dinámico. La Comisión Federal de Electricidad tendrá que estar haciendo este análisis sobre la marcha precisamente para ver cómo va a asegurar en un absoluto equilibrio la prestación oportuna, continua, sin interrupciones del servicio, ¿sí? en todas sus fases, en la zona centro del país, a partir, pues lo que como viene haciendo como administradores del día 11 de octubre, y entonces, ¿cuántas personas al final serán contratadas en CFE? Es algo que en este momento es muy difícil contestar, porque, insisto, es un proceso dinámico en el que será haciendo esta evaluación por parte de la CFE, pero seguramente serán los próximos meses que seguirá haciéndose esta revisión, tanto de las necesidades por un lado, como de los perfiles de los candidatos por el otro, previa capacitación, como lo hemos comentado en este momento. Y no sé si de los… ¿Cuáles serán los otros? Mejor aquí el procurador. Le comentamos al Procurador Federal de la Defensa del Trabajo que ya tiene otra experiencia en contestar este tipo de cuestionamientos. En el caso de las pensiones, el SAE ha venido cumpliendo puntualmente. No tuvimos algún caso específico en la zona de Nuevo Necaxa y fueron cubiertas a través de depósito en banco. Directamente las pensiones alimenticias nos están reportando que fluyen normalmente. Al principio costó un poco de trabajo en la primera y parte de la segunda catorcena, sin embargo la base de datos ya se incorporó, se hizo el convenio con el banco y se están pagando directamente a través de este Banco Santander. Igual el descuento de los créditos hipotecarios se está haciendo mensualmente, no se está obligando a una liquidación total del crédito, acuden a Banco Santander, mencionan el programa habitacional, el convenio 2280, dan su nombre completo y la palabra Nutra. Con eso, inmediatamente acceden ya a pagar mensualmente su crédito hipotecario sin ningún problema. Está regularizada la situación. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días.